Halo, bienvenidos a nuestra entrega de Amis y Cristi Podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, pero no lo vamos a decir al principio. Primero vamos a jugar un rato y después vamos a entender de qué se trata el tema de hoy. Te invitamos a que cierres los ojos y sigas esta historia. Imagínate que caminas por la playa. Es un lugar hermoso, el clima está perfecto. No hace mucho calor, pero tampoco hace frío. Tienes los pies descalzos y caminas sobre la arena. Escuchas las olas del mar que se acercan y se alejan. Puedes sentir que no hay nadie a tu alrededor. Es un lugar inmenso solo para ti. Mientras caminas, empieza a acercarse desde el horizonte un hombre. Este hombre llega hasta ti. Es un hombre de unos 30 años. Pero tú nunca lo has visto. Sientes que le conoces. Sientes que sabes quién es, pero no recuerdas su nombre ni dónde le has visto. Este hombre te saluda y te llama por tu nombre. Hola María, hola Juan, hola Miguel, hola Laura, hola Pedro, hola Sofía, hola Manuel. Te llama por tu nombre. Él sí te conoce. Te pregunta cómo estás, cómo te ha ido. Y después de unas preguntas en las que tú te das cuenta que este hombre te conoce de hace tiempo, te dice, oye, ¿quieres venir conmigo? Conozco un camino directo al lugar más maravilloso que jamás hayas visto. ¿Qué haces en este momento? No recuerdas de dónde conoces a ese hombre, solo tienes la sensación de conocerlo. Pero él sí te conoce a ti. ¿Qué decisión tomas? ¿Te vas con él a donde te invita? ¿O prefieres quedarte en donde estás, con lo que conoces y con lo que has visto? Decides decirle, no gracias, prefiero esperar aquí. O le dices, está bien, me voy contigo. Difícil de decidir, ¿verdad? ¿Y si ahora te dijera que ese hombre es Jesucristo? Tal vez muchos habríamos dicho que sí, sin saber que era Jesucristo, pero tal vez muchos más habríamos dicho que no, al no estar seguros de quién era ese hombre, porque nos da miedo el hecho de que no lo conocemos. Ahora que sabes que es Jesús, ¿qué le dirías? Por supuesto, Jesús, voy contigo a donde quieras que vaya. ¿O aún así preferirías esperar en el camino? El tema de hoy es Jesús. ¿Quién eres tú? A veces se nos hace difícil ser cristianos católicos, básicamente porque nuestra fe está fundada en Cristo Redentor. Pero como no le conocemos, tampoco podemos seguirle. Para entender quién es Jesús, tenemos una serie de posturas. La primera es Jesús entre la multitud. De alguna manera, hemos hecho ya una aproximación pequeña de la figura de Jesús. Vamos ahora, mezclados entre la multitud, a observarle en distintos pasajes evangélicos y a percatarnos de la figura atrayente y misteriosa que es Jesús. A diferencia de los escribas y demás doctores de la ley, que se limitaban a comentar las Sagradas Escrituras, Jesús hablaba con autoridad, atreviéndose incluso a corregirla. Hasta ahora se os ha dicho, no matarás, pero yo os digo que el que odia a su hermano mata en el corazón. Pasarán cielos y tierras, pero mis palabras no pasarán. No únicamente con sus palabras Jesús se hace presente entre la multitud, también en sus obras se expresa con autoridad, especialmente en los milagros con los que se corroboran sus palabras. Jesús recorría Galilea, predicando el reino de Dios y curando a los enfermos y lisiados que se le acercaban. Si no me creéis a mí, creed en mis obras. No son solamente sus palabras y obras las que nos resultan desconcertantes, sino que en todo el misterio que envuelve a su persona, el que nos lleva a preguntarnos por su identidad. ¿Quién es Jesús? ¿No es este el hijo de José, el carpintero?
¿De dónde le vienen tales cosas? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? ¿Quién pretendes ser? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿No será este el hijo de David, el Mesías? Esas eran las preguntas que se planteaban las personas que conocieron a Jesús en aquella época. En Marcos 8, 27, 30 encontramos una pregunta clave del Evangelio. Escuchemos con atención y ahora imagínate que Jesús te hace esa pregunta a ti. ¿Qué le responderías? Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta no es solo para los discípulos, esta pregunta no las hace Jesús a cada uno de nosotros. ¿Quién crees tú que soy yo? Hay una segunda forma de intentar entender quién es Jesús. Jesús es un signo de contradicción. La figura de Jesús es signo de contradicción, pues provoca en los demás reacciones contrarias. Ante Jesús no cabe la indiferencia. Ante una persona misteriosa, los hombres fácilmente pasamos de largo. Lo dejamos ir, como en el ejemplo en la historia del principio, tomándole por una alucinación o por algo excéntrico. Pero en el caso de Jesús, dado que se trata de un hombre investido de autoridad infinita que pide nuestra entrega, no cabe pasar. Hay que tomar una posición, adherirse o rechazarle. Él mismo lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Sin ir más lejos, Palestina se dividió en dos en tiempos de Jesús. Unos eran sus seguidores, pero el resto eran acérrimos contradictores, incluso hasta llegar a pedir su muerte. Pero, ¿quién eres tú, Jesús? Hasta aquí hemos contemplado a Jesús desde fuera, reflejado en las relaciones que provocaba y provoca en los demás. Pero ahora vamos a acercarnos más a Él y ahondaremos en su personalidad humana y divina. El hombre Cristo Jesús. Lo primero que comprobamos es que se trata de un hombre real, es totalmente humano, incluso con las limitaciones que esto implica. Jesús, cansado por el camino, se sentó junto al pozo de Jacob y como hiciese calor pidió agua a una mujer samaritana. Jesús tiene sed como nosotros. Viendo llorar Jesús a María, hermana de su difunto amigo Lázaro, se conmovió interiormente y turbado dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, ven y verás. Jesús se echó a llorar. Sufre y llora como nosotros. De suyo, Jesús tuvo una infancia y un crecimiento como el nuestro. Jesús creció en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Por ser plenamente humano, Cristo Jesús puede entenderme y comprenderme. No es algo que desconozca mi debilidad. Ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. La reflexión de hoy está en torno a Cristo en la figura del Hijo de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nosotros y nos colme de la sabiduría necesaria para entender el mensaje que hoy nos invita Jesús a interiorizar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos y danos el don de la sabiduría, hoy y siempre. Hay algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan de los orígenes de Jesucristo. Dios desde toda la eternidad se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. Del Evangelio según San Juan 1, del 1 al 3 y 14. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto se había hecho. Y el Verbo se hizo carne, y habita entre nosotros. Filipenses 2, 5. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. El mismo Jesucristo tenía conciencia de ello y lo expresaba en la relación tan cercana y de confianza total que tenía con Dios Padre. Lo llamaba Abba. Por si había alguna duda, Jesús la despejó al contestar ante el Sanedrín: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo?
Jesús respondió: Tú lo has dicho, yo soy. Así, por ser verdaderamente Dios, Jesucristo no únicamente me comprende en mis debilidades, lo cual hace por ser hombre, sino que además puede salvarme, lo que puede hacer al ser Dios. Hoy Jesús nos invita a entender que Él, a pesar de ser consciente de la figura de ser Dios, se hizo pequeño, se despojó de esa figura para que nosotros le conociéramos. Y después de que le conocíamos, hizo alarde a su figura de Dios, pero entregándose a la muerte y a la resurrección por nuestra salvación. Hoy debemos reflexionar, ¿qué te es más familiar? ¿La imagen de Cristo el hombre o la imagen de Cristo Dios? ¿Cómo le conozco? ¿Y es acaso verdaderamente le conozco? Si hoy Jesús se presenta ante mí como nuestra historia del principio, ¿reconocería a ese hombre que me llama a servirle? ¿O simplemente sería un extraño que viene a invitarme a algo? Y le diría que no, porque no sé quién es. Si queremos seguir a Cristo y queremos escuchar y promover su mensaje, debemos conocerle, para que cuando venga a nosotros a pedirnos que nos acerquemos a Él, podamos reconocerle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre de infinito amor, tú que reconociste al Dios verdadero cuando vino ante ti a pedirte que le sirvieras, intercede por nosotros ante el Padre, para que también nosotros entendamos y le reconozcamos en todo momento. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Intercede por nosotros para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.